El periodo que abarca desde el reinado de Carlos I hasta el de su hijo, Felipe II, es un momento de gran relevancia en la historia de España y del mundo occidental. Estos dos monarcas, pertenecientes a la dinastía de los Habsburgo, marcaron profundamente el destino del país y dejaron un legado que influyó en la política, la cultura y la religión no solo en España, sino también en Europa y más allá. En este texto, exploraremos los principales eventos, políticas y legados de los reinados de Carlos I y Felipe II, desde 1516 hasta 1598. El reinado de Carlos I, de 1516 a 1556. Carlos I, también conocido como Carlos V por su coronación como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ascendió al trono de España en 1516 tras la muerte de su abuelo, Fernando II de Aragón. Carlos era hijo de Juana la Loca, heredera de los reyes católicos, lo que le otorgó un derecho legítimo al trono de España. Sin embargo, su ascenso al trono no estuvo exento de desafíos, ya que tuvo que enfrentarse a una serie de conflictos políticos y militares tanto en España como en el extranjero. Una de las principales preocupaciones de Carlos I al llegar al trono fue mantener la unidad de sus vastos territorios, que incluían no solo España, sino también los Países Bajos, el Sacro Imperio Romano Germánico, Nápoles, Sicilia y partes de América. Esta diversidad de territorios y culturas planteaba desafíos significativos para la administración y la gobernabilidad, y Carlos tuvo que emplear una combinación de diplomacia, negociación y fuerza militar para mantener el control sobre sus dominios. En España, Carlos I se enfrentó a una serie de conflictos internos, incluida la revuelta de los comuneros en Castilla en 1520 a 1521. Esta revuelta, liderada por nobles y ciudadanos descontentos con las políticas de Carlos, representó un desafío significativo para su autoridad y llevó a enfrentamientos armados en varias ciudades españolas. Sin embargo, Carlos logró sofocar la revuelta y afirmar su poder sobre Castilla, aunque a costa de aumentar la centralización del gobierno y limitar los privilegios de la nobleza. A nivel internacional, Carlos I se vio involucrado en una serie de conflictos militares, incluidas las guerras contra Francia y el Imperio Otomano. Estos conflictos reflejaban las rivalidades geopolíticas de la época y la lucha por el control de territorios estratégicos en Europa y el Mediterráneo. A pesar de sus esfuerzos por mantener la paz y la estabilidad en sus dominios, Carlos se vio obligado a librar numerosas batallas y enfrentarse a una serie de desafíos militares a lo largo de su reinado. Una de las decisiones más significativas de Carlos I fue su abdicación en 1556, que sorprendió a muchos de sus contemporáneos. Carlos decidió retirarse de la vida pública y retirarse a un monasterio, dejando el trono de España a su hijo, Felipe II, y el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico a su hermano, Fernando. Esta abdicación marcó el final de una era en la historia de España y el comienzo de una nueva, bajo el reinado de Felipe II. El reinado de Felipe II, 1556 a 1598. Felipe II ascendió al trono de España en 1556, sucediendo a su padre, Carlos I, en un momento de gran complejidad política y religiosa en Europa. Felipe heredó un vasto imperio que se extendía por Europa, América, Asia y África, así como una serie de desafíos y conflictos que habían marcado el reinado de su padre. Sin embargo, a diferencia de Carlos, Felipe era un monarca más introvertido y religioso, que prefería la tranquilidad y la estabilidad a las aventuras militares y políticas. Uno de los principales desafíos a los que se enfrentó Felipe II durante su reinado fue la lucha contra el protestantismo en Europa. En un momento en que las ideas reformistas estaban ganando terreno en varios países europeos, Felipe se convirtió en uno de los principales defensores del catolicismo y en líder de la Contrarreforma. Bajo su gobierno, se intensificó la persecución de los herejes y se fortaleció la Inquisición, lo que llevó a la represión de las minorías religiosas y a un aumento de la intolerancia religiosa en España y en sus dominios.
Otro aspecto importante del reinado de Felipe II fue su política exterior y su lucha por mantener la hegemonía española en Europa. Durante su reinado, España se vio involucrada en una serie de conflictos militares, incluidas las guerras contra Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Estos conflictos reflejaban las rivalidades geopolíticas de la época y la lucha por el control de territorios estratégicos en Europa y en ultramar. Uno de los eventos más destacados del reinado de Felipe II fue la derrota de la Armada Invencible en 1588. Esta fue una gran flota enviada por Felipe II para invadir Inglaterra y derrocar a la reina Isabel I, pero fue derrotada por la armada inglesa en la batalla de Gravelinas y por una tormenta en el Canal de la Mancha. Esta derrota fue un revés significativo para Felipe y marcó el comienzo de un declive en el poderío naval español, así como el inicio del declive del Imperio español en general. A pesar de sus numerosos logros políticos y militares, el reinado de Felipe II estuvo marcado por una serie de desafíos y dificultades, tanto a nivel personal como político. Felipe era un monarca autoritario y estricto, cuya rigidez y falta de flexibilidad a menudo alienaban a sus súbditos y provocaba conflictos internos. Además, su obsesión por mantener la ortodoxia católica y su intolerancia hacia cualquier forma de disidencia religiosa contribuyeron a crear un clima de miedo y represión en España y en sus dominios. En resumen, los reinados de Carlos I y Felipe II marcaron un periodo de gran importancia en la historia de España y de Europa. Durante este tiempo, España se convirtió en una potencia mundial con un vasto imperio que abarcaba territorios en Europa, América, Asia y África. Sin embargo, este poderío también trajo consigo una serie de desafíos y conflictos, tanto internos como externos, que pusieron a prueba la capacidad de los monarcas españoles para mantener la estabilidad y la unidad de sus dominios. Aunque el legado de Carlos I y Felipe II es objeto de debate y controversia, no cabe duda de que dejaron una huella indeleble en la historia de España y en el desarrollo de la civilización occidental.